Sean bienvenidos al programa Economía 101. Hoy estamos estrenando un nuevo programa acá en la revista Unifrance de la carrera de periodismo enfocado en la economía, para que los jóvenes tengamos una manera más fácil de entender la economía. Y hoy estaremos hablando de la economía en el turismo, cómo afecta, cómo fortalece y cómo se va desarrollando. Para esto tenemos a mi compañera de fórmula, Nicole Vila, y también a Abigail. Bienvenidas, chicas. Muy buenas tardes, Yara. Claro que sí, como mencionabas, hablaremos sobre cómo la economía afecta al turismo boliviano. Muy buenas tardes, Abigail, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nicole, muchas gracias. Bueno, como comentábamos, vamos a hablar sobre el turismo y cómo influye esto en la economía. Para eso trajimos al licenciado Juan Carlos Núñez, quien es docente y director de la carrera de turismo y especialista en turismo desarrollo. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, licenciado, vamos a empezar con este enfoque del turismo en la economía, ¿verdad? ¿Cómo se definiría la economía en el turismo? En este caso, el turismo aporta mucho a la economía del país, ya que es un sector productivo, porque va a generar empleos. No nos olvidemos que turismo es el único rubro que es diferente a los rubros tradicionales. Por cada empleo directo tenemos 10 indirectos, mientras que la industria por cada empleo directo hay 3 indirectos. Entonces, turismo tiene una cadena de valor mucho más fuerte y sobre todo es importante entender de que genera mucho más empleo indirecto por toda la cadena productiva. Licenciado, ¿y cuáles son los empleos directos e indirectos? En este caso, los empleos directos son los hoteleros, las agencias de viaje, no solo los que venden boletos aéreos, sino los que hacen receptivo. Me refiero a aquellas empresas que se dedican a traer turistas del extranjero para darles el servicio acá. Por ejemplo, los indirectos son los mercados, el campesino, en este caso los hospitales, los bancos. Y en eso también están los guías de turismo, los choferes en turismo, que también dan el servicio. Y licenciado, ¿cómo de alguna forma esto influye en el trabajo tal vez de las personas de acá en Bolivia? Influye mucho, porque es un sector bastante activo y ágil, pero a la vez es el más frágil. Por cualquier problema que tengamos sobre problemas sociales, lastimosamente el turismo se quiebra, es así de frágil. Es por eso que estos problemas sociales que tenemos ahorita nos están haciendo perder alrededor de 40 millones de bolivianos día. Claro, y hablamos también, obviamente que el turismo fortalece a las personas que trabajan en hoteles, de guías turísticos, ¿verdad? Pero también acá entran las personas que realizan artesanías, que venden diferentes cosas. ¿Cómo a ellos también les afecta esto? Mucho, porque si no hay turistas, no venden. Claro. Porque una persona nacional, a no ser que sea del otro lado del país, recién va a comprar porque está viniendo a un lugar que no conoce. Pero en general los bolivianos compramos poca artesanía, pero sí los turistas. Entonces esto les afecta a los artesanos. Por ejemplo, vámonos al mercado de artesanías, al mercado de las brujas en este momento, y vamos a ver desolación. ¿Por qué? Inclusive esta mañana estaba viendo en la prensa cómo estaban evacuando a ciudadanos peruanos en 6 vuelos para llevarlos a su país. Y si vemos el Travel Advisor, vamos a ver cómo Estados Unidos, Inglaterra y Australia han sacado comunicados para no venir a Bolivia. Entonces eso significa que estamos perdiendo reservas que ya se tenía desde el año pasado. Por lo tanto es dinero fresco que ya no entra y no se va a percibir. Recuperar eso es a largo plazo. ¿Y cómo influye los desastres naturales, los conflictos sociales en el turismo económico? Mucho, porque si no viene pasajero no hay venta. O sea, no se vende el boleto de avión, no se vende el hotel, no se vende la comida. No nos olvidemos que el turismo tiene 3 bases elementales: transporte, alojamiento y alimentación. Entonces, como todos nosotros, en algún momento tenemos que dormir.
En algún momento tenemos que comer, en algún momento tenemos que desplazarnos. Por lo tanto, si no viene el turista, no se va a dar empleo al transporte. Si no viene el turista, los servicios de alimentación no venden y por ende no va a haber hotelería. Entonces toda la cadena se rompe. Entonces ese es un perjuicio muy grande. Entonces si teníamos un empleo directo y tengo 10 indirectos, toda esa cadena no tiene ingresos, por lo tanto ya es difícil de recuperar. Bueno, es un tema muy tocado, licenciado, y bueno, gracias a estos conflictos, ¿cómo podríamos tal vez nuestro país mejorar el turismo para que los extranjeros puedan seguir viniendo acá? Gracias a los conflictos no creo. O sea, en este caso la idea es que tengamos políticas muy claras para evitar estos problemas sociales. En todos los países en el mundo tienen problemas, pero lo malo que pasa en nuestro país que dejamos hasta que avance y eso perjudica mucho. Por lo tanto, no estamos dando seguridad turística al visitante. No se olviden, porque cada turista satisfecho tendríamos que tener 3 potenciales, pero por cada turista insatisfecho vamos a tener 10 que no van a venir. Claro que sí. Pero antes de pasar al sondeo que realizaron nuestros compañeros, le hago una pregunta. A ver, en el momento en que era la pandemia, el COVID-19, ¿qué hicieron las personas que se dedican a esto del turismo? Porque sabemos que obviamente era muy resguardado. ¿Qué se hacía? ¿Cómo ha afectado? No hubo turismo, en todo el mundo bajó a 0. Quiere decir que solo el 18% de los hoteles han tenido personal para cuidar el hotel. El 82% de los trabajadores fue despedido. Wow, y entonces, licenciado, ¿qué necesitaríamos como estudiantes para promover el turismo en Bolivia? Más que estudiantes, yo diría como buenos bolivianos. 1. Ama a tu país al derecho y al revés. Defiéndelo, promociónalo, publica lo que, por ejemplo, lo que viajas. Si te vas a Chocalla, te vas al lago, muestra en tus redes sociales y muestra que es el lago Titicaca al lado boliviano. Porque a veces ponemos, estoy en el lago Titicaca y todos piensan que es Perú. Entonces tenemos que promocionar desde nuestras cuentas. Y eso va a hacer de que tu red personal de amigos se vea más allá de nuestras fronteras. Y muchos han venido por fotos que han encontrado y han sido espectaculares. ¿Por qué vienen los asiáticos al Salar de Uyuni? Porque vino un japonés y empezó a tomar fotos con esas fotos de reflejo en el salar, que nadie entraba cuando era con agua. ¿Ah, sí? Pero este japonés tomó fotos, las publicó y nos invadieron japoneses. Ahora vienen japoneses, coreanos y vienen a casarse al Salar de Uyuni. Sí. Entonces, ¿qué implica eso? Hay que mover personal, hay que mover comida, hay que mover hasta el notario, porque se casan con un notario boliviano. ¿Ah, sí? Exacto, entonces, wow, claro, es simbólico porque se casan en su país y esto permite hacer un movimiento económico bastante fuerte. Entonces ya hay empresas especializadas para que te lleven rosas, champán, los arcos, el mismo vestido de novia se traen desde Japón y están en el agua, los pies en el agua, y es una belleza y a la hora de la puesta de sol, ¿no? Entonces estamos viendo paisajes emblemáticos, inusuales, y esto va a generar un movimiento económico fuerte. Ahora también, continuando con el tema del Salar de Uyuni, veo mucho que hay agencias que dicen, ¿no?, que no hay o que no llueve en diferentes épocas y que no se puede ir al salar porque ellos quieren ver el espejo de sal. ¿Por qué? Y hay algunas que dicen que sí, llueve todo el tiempo y que todo el tiempo está con el espejo. Bueno, no te olvides que ahorita estamos entrando a la temporada de seca, o sea, quiere decir estamos entrando invierno. No va a llover entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, es la temporada de seca, pero en diciembre ya empezamos a tener las lluvias, la temporada de lluvias,
Por lo tanto, vamos a tener el salar con agua, lo que es finales de diciembre, enero, febrero, marzo. Y abril y mayo es cuando ya bajan las lluvias. Entonces se va a volver a secar. Ya. Claro que sí, licenciado. También quisiera que abordemos los temas como las características, que tenemos 3, que son la temporalidad, la movilidad y la voluntad. Pero eso lo haremos después del corte y ahorita en unos momentos regresamos. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9.
Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10, debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Volvemos con más del programa Economía 101 y tenemos un sondeo preparado por nuestros estudiantes Fabiana y José, que nos hablarán del impacto del turismo en la economía, en los adultos y en los jóvenes. Vamos con el sondeo, por favor. Hola, ¿qué tal amigos del estudio? Nos estamos dirigiendo hasta ustedes a través de este medio. Estamos en la calle el día de hoy y tenemos un sondeo bastante especial. Queremos saber qué es lo que la gente opina acerca del turismo, qué conoce del turismo en nuestro país, cuánto movimiento económico generará este principal fuente de movimiento en nuestro país. Actualmente estamos viviendo una situación bastante complicada. Queremos conocer también lo que la gente opina y cómo piensa que se puede restaurar el turismo y volver a insertar la economía a través de este medio a nuestro país. Por favor, ¿estás aquí y eres miembro de los que están marchando en este sector o eres un ciudadano común? Hola, me llamo Guillermo Salgueiro. No, soy un estudiante que aquí de la UNSA, que está aquí nomás viendo qué pasa, ¿no? ¿Sabías que, bueno, lamentablemente ahorita estamos viviendo una situación bastante crítica como país? El turismo es una fuente importante de inserción a la economía en Bolivia. Por favor, danos lo que tú conoces acerca del turismo. ¿Cómo crees que se mueve el turismo en nuestro país? ¿Tú ves turistas frecuentemente por donde vives? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que es un potencial atractivo turístico Bolivia para el mundo? A ver, yo siento de que sí, o sea, conozco de que la economía es algo fuerte en Bolivia, que si no funciona perdemos algo fuerte. El turismo sí lo veo de la forma cotidiana, ¿no? Por el centro, a gente del extranjero, como se dice, los gringos caminando, pero no tengo, como vivo por acá, no tengo mucha relación, pero más que todo sí soy consciente de lo importante que es y que esto al final de todos los bloqueos y todo debe estar afectando. La imagen que muchos extranjeros tienen de Bolivia es precisamente un país conflictivo. ¿Tú crees que eso afecta a nuestros ingresos de turistas anualmente? Por ejemplo, a comparación de Bolivia, Perú tiene casi el triple de turistas que recibe al año. Entonces, tal vez podría ser esto un factor. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que hasta cuando yo viajo no quisiera irme a un lugar conflictivo. Prefiero irme a descansar y ¿verdad? Pero sí he visto muchos turistas que van a lugares de conflicto porque les parece llamativo. Ves en medio de bloqueos a gente sacando fotos y todo. Y siento de que puede ser un perjuicio, o sea, lo están aprovechando, pero realmente es totalmente un perjuicio lo que está pasando, ¿no? Sí, Perú tiene más y creo que nosotros podemos estar a la par o hasta más que Perú, pero no, así está Bolivia. Muy bien, ahora nos encontramos con Aley Rosales, quien también presenta noticias y está al día de esta información en la economía del país. Sobre todo cómo afecta el sector de turismo con los bloqueos que hoy en día vivimos, pero nos vamos a enfocar en la juventud. Aley, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con todos para brindarles la información en el streaming de Unifrance. Y tenemos que conocer, ¿crees que los jóvenes tienen la oportunidad de estar en el turismo y hacer dinero del mismo? Mira, yo creo que sí ayuda, pero no llega a todos los jóvenes por igual. Por ejemplo, depende mucho de la zona turística o incluso hay jóvenes que sí cuentan con emprendimientos, por lo cual tienen las posibilidades de vender comida, artesanías o incluso trabajar como guías, mientras hay muchos jóvenes los cuales no cuentan con esas posibilidades, no cuentan con los recursos para hacer este tipo de trabajos o directamente no tienen la información necesaria para hacerlo, para entrar al rubro. Claro está eso.
Pero, como te digo, yo creo que sí genera dinero, sí ayuda a generar dinero, pero falta apoyo e información, Fabiana, falta apoyo e información para que los jóvenes sí puedan tener ingresos de este tipo de turismo y no solo sea para unos cuantos. ¿Crees que el turismo es la principal herramienta de economía del país? Claro que sí. Nosotros dependemos del turismo, dependemos de toda la gente que viene de nuestros lugares turísticos, los cuales incluso están en un pésimo estado a veces y no llega a generar mucho por eso mismo, porque la gente se llega a desanimar por eso. Falta desarrollo, ¿no? Exacto, falta de desarrollo. Muy bien, Ale, muchas gracias. Perspectiva de un periodista, ya que va a entrar dentro de poco al noticiero de CTV Noticias. Muchas gracias a nuestros periodistas José y Fabiana, donde nos informaron cómo afecta la economía en el turismo, específicamente en los adolescentes, jóvenes y demás. Pero ahora tenemos que rescatar la importancia. También mencionaban en el sondeo la importancia de cómo es la generación de empleos, las inversiones en cuanto a las infraestructuras y también a las exportaciones. ¿No es así, Abigail? Muy buena observación, Nicole. Como bien decía, de alguna forma esto sí afecta lo que es en la generación de empleos, tanto acá dentro como afuera del país. Y bueno, licenciado, una pregunta. De los últimos 2 años acá en Bolivia, ¿cómo se ha situado lo que es la generación de turismo y cómo ha aportado al país? Bueno, el turismo ha aportado con el 5.4% en relación del PIB. O sea, es suficiente. Entonces, miren, inclusive que no hemos recuperado el turismo que teníamos antes de la pandemia. Nos falta mucho todavía con políticas, etcétera. Entonces, mira, 5.4, hemos superado en 3% el ingreso del IDH y estando a media máquina, se puede decir. Solo imagínense, esto es una generación de empleos muy grande. Tenemos alrededor de 445,000 empleos directos. Eso es hotelería, restaurantes, turismo como tal. Entonces, solo es ir un ratito a la Sagárnaga, como también ir al aeropuerto para darnos una figura bastante tangible, ¿no? Entonces, ahí ustedes simplemente se paran y van a ver el movimiento de guías, de choferes. Inclusive hay agencias que ya tienen su oficina en el aeropuerto para poder vender paquetes, etcétera. Entonces, esto está hablando de que no solo los extranjeros están haciendo el movimiento, el turismo interno, o sea, el turismo de nacionales, también se ha elevado bastante. El año pasado nos ha dado alrededor de $60 millones solo por turismo interno. Entonces, ¿y quiénes son los del turismo interno? Son los bolivianos y aquellos extranjeros que viven en Bolivia, que ya son parte de la sociedad. Entonces, ellos viajan a conocer todos los atractivos que se pueda. Entonces, esto va a generar otras condiciones. Por ejemplo, los hoteles que son muy caros, un nacional, si bien puede pagarlos, pero va a ir a un hoteles de menor valía, pero va a tener el mismo servicio. Entonces va a contratar tours o va a hacer con su propio coche, que también es considerado el turismo, pero por cuenta propia. Pero esto genera, porque para viajar tiene que pagar la gasolina, tiene que pagar el peaje, tiene que llevarse su comidita para el viaje, su refresquito, y entonces va a ir haciendo paradas donde va a generar un efecto multiplicador de gasto. Claro. Entonces, esa señora que vende, vamos a imaginarnos, vamos a ir a Tiquina. Ya. Estamos viajando, llegamos a Batallas y ya empezamos a ver lo del lago y de repente ves un letrero, laboratorio de la universidad, queso de chancho. Claro. Y nos metemos, pues, porque estamos con nuestro propio coche. Sí. A comprar quesito de chancho, comprar lácteos, porque no solo para llevarnos a la casa, sino para ir comiendo en el camino. Claro. Sigues yendo, llegamos a Guarina y de repente ves trucha, pejerrey o simplemente algo delicioso, un falso conejo, que es típico por el lugar. Compras. De repente ves a la señora más allá vendiendo queso casero. Compras.
Sí, claro. Llegas a Tiquina y te compras ispi con mote. Esto del ispi es bien interesante. El ispi es un pez endémico del lago, no existe en otra parte del mundo. Para darles una comparación y terminar esta parte, Rusia tiene una variedad de pez que el caviar, que es los huevitos del pescado, un platillo, eso de platillo de tacita de té, cuesta $1,000. Wow. Y tienes que hacer la reserva para entrar a ese restaurante con 1 año de anticipación. Y no vas a comer un platillito, vas a comer 2 y te dan galletas, te dan mostaza con miel, y comer eso es una delicia y te cuesta $1,000 el platillo. Wow. En Tiquina, este pececito, nosotros enojados le pagamos a la señora 10 pesos, 10 bolivianos, y de paso la reñimos a la señora. ¿Por qué tan caro? Más bien debería ser más alto el precio, porque es endémico, no hay en otro lugar del mundo. Lastimosamente no apreciamos lo que tenemos. Entonces, o no sabemos la valía de estos insumos. Entonces, fíjate, si esto hablamos, si que Rusia vende un platillo de huevos de este pescado a $1,000, imagínate. Bastante. Entonces estamos hablando de ingresos que se podrían mejorar. Pero obviamente tenemos que también pisar un poco de la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Entonces tenemos que ver eso. Pero ya les estoy dando un punto de pensar, de meditar las comparaciones, ¿no? Claro que sí, licenciado, pero en cuestión a estadísticas, ¿qué departamentos son los que generan mayor recursos económicos? En este caso, por excelencia, La Paz es la puerta de ingreso de todos los turistas. En este caso, todo lo que es vía terrestre. Me refiero Desaguadero y Casani, de Copacabana ahí, que son las puertas de ingreso. Porque lastimosamente Bolivia es un rebalse del Perú. Lo que rebalsa pasa a Bolivia. Ahora, puerta de ingreso internacional vía aérea es Santa Cruz. Pero Santa Cruz es prácticamente punto de distribución. Llegan a Santa Cruz y toman otro avión para venir a La Paz o para irse a Sucre. Entonces, solo distribuye. El poco turismo que queda en Santa Cruz es bien interesante, porque ¿dónde se van? A la Chiquitanía, a lo que son las misiones jesuíticas. Y ahí también estamos viendo un movimiento fuerte. Ahora, el tema de Potosí. Potosí también es una puerta de ingreso a Bolivia, donde Ito Cajones, que es al extremo suroeste de Bolivia, frontera con Chile. Entonces, lo que rebalsa de lo que es el desierto de Atacama, pasa por este lugar, por Ito Cajones, y va a subir todo lo que es Potosí, Laguna Verde, Laguna Polques, que son las aguas termales, Laguna Colorada, las lagunas menores, y vamos a llegar al Salar. Entonces es un tour de 3 días, que eso también, ver el movimiento económico. Sí, vas a ver en la isla Incahuasi, en el medio del Salar, a la hora de almuerzo estamos hablando entre 200 y 400 4x4, o sea, Land Cruisers. Estamos hablando de una fuerte suma de dinero en inversión. Y a lo largo de la ruta han empezado los comunarios a ¿qué? A ceder sus casas como hotelitos. Entonces no vas a conseguir, por ejemplo, un cuarto de 2 camas, cama matrimonial, no. Lo que han hecho es un cuarto, 6 camas, punto. ¿Por qué 6 camas? Porque es la capacidad de cada jeep de pasajeros. ¿Y por qué duermen todos juntos? Porque hace un frío. Estamos hablando de 20 grados bajo cero, 24 grados bajo cero. Entonces, ¿qué han hecho los comunarios? Como es una oportunidad de negocio, han abierto sus pequeños hotelitos a lo mejor que pueden. Ojo, estamos en medio del desierto. ¿Qué significa? Agua, casi nada. Transporte, ahí no hay un minibús donde te enojas y te vas. Hay que conseguir algo, porque desde ese lugar hasta Uyuni estamos hablando de 8 o 9 horas de viaje. Entonces han empezado a invertir en pequeños hotelitos a lo mejor que se puede, y están
generando recursos. Entonces esto también ha generado empleos. He visto señoritas de Cochabamba, de Santa Cruz, que se van como cocineras a trabajar, porque ese es el trabajo que están encontrando. Entonces, como ves, estamos viendo trabajos indirectos, muy gráficos, porque esto genera y llama a empleo. Lo malo que es esto, prácticamente te exilias. ¿Por qué? Uno, comunicación casi nula. Te llega Entel, pero hasta ahí nomás llega. O sea, no tienes todo el tiempo. Entonces, las vías de comunicación son escasas, pero encuentran trabajo en ello. ¿Y cuántos sitios arqueológicos estamos hablando de que existen en Bolivia y cuántos están siendo aprovechados de la manera correcta? Hablando ya de temas arqueológicos, Bolivia tiene 35,000 sitios arqueológicos en todo el país, pero podemos decir que menos de 10 son aprovechados al 100%. Para empezar, la reina de todos los sitios arqueológicos, Tiahuanaco. El segundo es Samaipata, en Santa Cruz. El tercero es Incallacta, en Cochabamba. Y ahí tenemos Incarracay, que está también en Cochabamba. Tenemos en la parte de Apolo, hay unas ruinas preciosas, pero lastimosamente no le dan mucha importancia. Y sobre todo los caminos precolombinos, como ser el Taqués y el Choro en la parte de La Paz, que deberían tener restauración arqueológica para poder apreciar, pero lastimosamente no le dan importancia y han empezado a construir represas que han cortado el camino precolombino. Estamos hablando caminos no incas, por si acaso. Camino inca no es correcto, es camino pre-inca porque han sido hechos antes de los incas. Y esto también genera dinero. Y bueno, Licen, muy interesante. Estábamos hablando sobre el turismo interno. De alguna forma ya se acerca a lo que es una festividad interna que sería de el Gran Poder, si no me equivoco. ¿Eso cómo va a ayudar aquí a la ciudad de La Paz más que todo? Bueno, el Gran Poder como el Carnaval son festividades y desde el punto de vista turístico se llama evento programado. Por lo tanto, las empresas han empezado a hacer paquetes para poder vender asientos y ver la entrada. Entonces, pero hay algo previo que tal vez no lo tenían en cuenta. Se ha vendido lo que se llama el electropreste. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un preste muy electrónico, pero para gringos. Wow, ¿y dónde se hace esto? ¿En la Ciudad del Alto? En el Alto, aquí en La Paz, dependiendo. Y entonces los cholets han empezado a tomar relevancia. Ojo, que un cholet es bastante caro. Es una fuerte inversión. Por lo tanto, transmiten en vivo. Hay grupos de última generación. La comida, la bebida, entonces esto genera un movimiento fuerte económico. Entonces, si se acuerdan, en el carnaval tenemos los convites, los 7 convites. Sí, claro. En Santa Cruz las precas. Y para el Gran Poder también tenemos los convites. Sí. Entonces el electropreste es parte de ello. Entonces ya estamos cerca. Por lo tanto, esto va a generar un movimiento económico bastante. Quiere decir que turistas, no solo extranjeros, vienen bolivianos del otro lado del país, vienen a ver el Gran Poder. Porque es la fiesta majestuosa de los Andes, ¿no? Claro que sí, licenciado, pero antes de pasar a otro tema, tenemos un sondeo a cargo de Huáscar Calle y Abigail Miranda, que está justamente a mi lado, donde preguntaron a los estudiantes sobre los lugares turísticos. Vamos con el sondeo. Y es así que en la Universidad Privada Franz Tamayo vamos a preguntar a los estudiantes de la universidad qué piensan sobre los lugares turísticos de Bolivia. Y vengan, acompáñenme a preguntar a los estudiantes. Buenas, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿A ti? Bueno, los estudiantes no quieren responder, pero los vamos a obligar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ok. ¿Qué piensas que los bolivianos valoremos realmente en nuestros lugares turísticos? Uy, yo de Bolivia no sé. O sea, según tu opinión, ¿qué piensas de que los bolivianos realmente valoremos nuestra identidad sobre los lugares turísticos de Bolivia? Ay, no sabría qué responder. Quizás ella sabría qué responder. O sea, por ejemplo, ¿qué piensas sobre las personas, los turistas que pisan el Salar de Uyuni? Uy, pues yo creo que se llevan buena experiencia.
que la ¿Qué disfruten. crees que atrae o en sí? ¿Por qué crees que vienen los turistas a Bolivia? Más que todo por la naturaleza, ya que son un país como muy natural, no hay tanta, muy rústico, por así decirlo. Ok, gracias, muchas gracias. Y así es como vemos que los estudiantes de la universidad van en sí dando su opinión sobre la... bueno, creo que... Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Anaí. Bueno, Anaí, ¿cuál es tu pensamiento y cuál es tu opinión sobre los turistas que vienen hacia Bolivia y cuál es su pensamiento de ellos hacia nuestro turismo en sí de Bolivia? Nada, que realmente tenemos una bastante diversidad en lugares turísticos y que visiten, que está súper bien Bolivia y que visiten cada parte, más que todo La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, donde hay muy bonitos lugares. ¿Y qué mensaje, bueno, en sí, a los que nos están viendo, qué mensaje darías a los turistas para que vengan hacia Bolivia y por qué? Que vengan a conocer la cultura, que es muy, muy, muy diversa y que es muy, muy bonita y que visiten, eso. Muchas gracias. Y así es como culminamos, bueno, nuestro sondeo en sí de la universidad. Nos vemos ahí en estudios. Bueno, y vamos a continuar aquí preguntando a los estudiantes diferentes preguntas sobre los lugares turísticos acá en Bolivia. Bueno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, quisiera saber qué lugar acá de Bolivia es el que la primera vez que lo visitaron les dejó con la boca abierta. Tiwanaku. Tiwanaku. No un lugar como tal, pero una ciudad, Tarija. ¿Qué es lo que de estos lugares les encanta visitarlo? ¿O por qué les dejó impresionadas? La manera en cómo las cosas, ¿no? Estaban, ¿cómo se dice? Acomodadas, se puede decir, y que todo tenía una historia. No era de la nada. La tranquilidad, las personas, la amabilidad de las personas y el clima. El clima es muy lindo en Tarija. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir preguntando entonces. Vamos a caminar un poquito más. Bueno, ¿cómo estás? Hola, Benito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con Cristian. Sí, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos una pregunta para los lugares turísticos. Acá en Bolivia, ¿qué lugar fue el que te dejó con la boca abierta la primera vez que lo visitaste? Sinceramente, el Salar de Uyuni. ¿Qué es lo que te encantó del Salar de Uyuni? Yo creo que lo famoso, pues, ¿no? Que es el espejo, lo que conecta la tierra con el cielo, dicen, ¿no? Entonces, ¿el Salar de Uyuni sería un lugar que recomendarías a la gente del extranjero, todo eso? La verdad sí, porque, o sea, estar en ese momento donde el atardecer y demás, la vista es totalmente increíble, entonces es algo que no lo ves todos los días, ¿no? Ya, muchísimas gracias, nos vemos. No, gracias por la entrevista. Entonces, como dicen, en todo acá a nivel Bolivia hay lugares que les impresionan, entonces creo que deberíamos aprender a explotarlo un poquito más. No se lo pierdan. Ya, bueno. Bueno, y es así que estamos en la Universidad Privada Franz Tamayo, donde vamos a preguntar a docentes en sí qué opinan sobre el turismo en Bolivia. Estamos aquí con el licenciado que nos va a explicar en sí por qué los turistas visitan a Bolivia. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que están escuchando esta entrevista. Muy hermosa pregunta y realmente hay que explotar esta pregunta. Bolivia tiene un potencial enorme en turismo. En ese sentido, tendríamos que ver en esa área un nivel muy importante de ingresos para el país. Tenemos lugares muy, muy paradisíacos como los Yungas, por ejemplo. Tenemos el Salar de Uyuni. Tenemos las ruinas de Samaipata en el oriente. Tenemos también el lago Titicaca, que realmente es una maravilla, ¿no? Ese lugar tiene muchas opciones para poder tener una estadía muy importante a nivel turístico en esas regiones. A mí una de los centros turísticos más emblemáticos que tenemos muchos en nuestro país es el Salar de Uyuni. Realmente es el encuentro de una zona con el cielo, ¿no? Realmente ahí es donde podemos ver un espacio interminable de belleza,
un espejo enorme, ¿no? de todo lo que es el paisaje, y además un importante lugar para poder reflexionar y también contemplar, ¿no? lo que es la naturaleza en nuestro país. Bueno, y como para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje daría a los turistas para que lleguen a venir a Bolivia y para que realmente se empapen con la cultura que tenemos nosotros? Realmente yo los llamaría, ¿no? a que visiten nuestro país y puedan conocer las riquezas que tenemos en el nivel turístico, ¿no? Realmente son maravillosas. Los invitaría a llegar a nuestro país, a conocer también a la gente. La sociedad boliviana es muy, muy cordial, muy amable, ¿no? Entonces los invitaría a experimentar momentos inolvidables en nuestro país al estar en contacto con la naturaleza, y que puedan también ser parte de todo lo que es la vida en nuestro país, contemplando la flora, la fauna maravillosa que Dios nos ha regalado. Muchísimas gracias, licenciado Elías. Y así es como nos culminamos esta entrevista y volvemos a estudios. Agradecemos por la unidad móvil de nuestros periodistas del programa. Ahora volvemos con el tema que estábamos enfocando anteriormente sobre el Producto Interno Bruto. Licenciado, ¿qué pasaría con la economía boliviana si el turismo de Bolivia representara el 10% del Producto Interno Bruto? Algo que se había hecho hace muchos años atrás, especialmente en el gobierno de Sánchez de Lozada, se le había explicado que si realmente el turismo podría ser política de Estado, cuadruplicaríamos los ingresos por el IDH. Que en ese momento el IDH estaba en sus topes altos. Entonces, si bien hemos pasado un 3% estos últimos años, quiere decir que la generación de empleo, la generación de divisas para el país es dinero fresco, y esto no se transmite en bolivianos, se transmite en dólares. Claro. Entonces, no se olviden que el turismo es comercio exterior, pero no sale del país, se vende dentro del país, se exporta dentro del país porque lo hacemos in situ. Y eso es lo que muchos no entienden, de que turismo es de exportación dentro del propio país. En este caso el cliente viene a consumir, no le llevamos para que consuma. Entonces es al revés. Entonces imagínate, esto generaría ¿qué cosa? Mejores caminos carreteros, mejor conexión aérea. Si ahora estamos viendo el problema de la línea aérea, que no hay libertad de cielos. Esto, si se aperturara, bajar el precio de los pasajes, habría más oferta, y esto es también darles condiciones de seguridad jurídica a las empresas. Ahorita, ¿por qué no quieren invertir? Porque no hay seguridad en Bolivia. Exacto. Entonces, repercutiría mucho en los ingresos, y esto también mejoraría, en este caso, los ingresos por trabajador, por ende la calidad de vida. Claro, estamos hablando de algo que pasaría, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer Bolivia para que pase esto? Para empezar, tiene que tener un colchón de seguridad jurídica, dar seguridad a esos empresarios, no solo extranjeros, sino al mismo boliviano, que no le van a quitar su inversión, que la comunidad no se va a agarrar el hotel que está en la comunidad, que no le van a avasallar los sin tierra, que no lo van a chicotear, como están ocurriendo ahora. Hemos tenido que evacuar franceses de Tiahuanaco porque no podían ni irse al Perú ni venirse a La Paz. Claro. Entonces hemos tenido bastante gente atrapada y se han quedado días durmiendo en el auto, no tenían servicios higiénicos, comida, etcétera. Entonces estamos viendo de que la cosa está difícil. Ahora, darte una solución no la tengo, porque no tengo una varita mágica para decirte esto hay que hacer. Va a pasar. No se puede, porque ahorita estamos viendo la escalada. Pero lo que sí tiene que hacer el gobierno es dar seguridad, crear ese fomento de inversión para que puedan venir a invertir en Bolivia y que realmente el turista se sienta seguro. Como en el sondeo decía, yo no voy a ir a un lugar que es inseguro. Obvio, no vas a ir a donde te lastiman. Entonces tenemos que dar esa seguridad.
Y esto es integral, la policía turística, los mismos bolivianos, que tenemos que tratar bien a ese cliente. Ojo, un turista no es un sinónimo de dólares, o sea, no verlo con los ojitos de dólares, ¿no? Claro. No, es persona como tú, como siente igual que tú, sufre igual que tú. Por lo tanto, tenemos que tratarlo muy bien. Bueno, muy buen síntesis, licenciado. Como bien dijo, de alguna forma esto influye en la economía y el movimiento del país. Bueno, continuamos con Nicole. Claro que sí, Abigail, este tema lo vamos a retomar después de nuestra pausa, que ya vamos a retomar con temas más importantes, así que no se despeguen de las pantallas. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga.
Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Con ya la parte final del programa de Economía 101 para ya sacar conclusiones sobre el tema de la economía en turismo. Volvemos con el licenciado Juan Carlos. Gracias. Especialmente hablar de economía turística es un mundo bastante fuerte porque no solo implica ver cuánto de dinero está entrando, sino también cómo ha cambiado la vida de los que trabajan en ello. Ver la calidad de vida que tienen a través del turismo y sobre todo las ventajas y desventajas que nos da esta actividad. Claro. Muy buena, perdón. Muchas gracias, licenciado, por la invitación. De alguna forma sí nos sirvió bastante tanto a nosotros como a los presentadores y a los estudiantes que nos escuchan detrás de cámaras. Y sí, como bien influye la economía en el turismo, influye también en la sociedad boliviana. Claro que sí, Abigail, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por alimentarnos de conocimientos. Hablamos cómo afectaba la economía turística aquí en Bolivia, los lugares más recurrentes para ir a visitar, cómo nosotros mismos podemos conocer un poco más de nuestro país, ¿no es así, Yara? Así es, también demostramos que el turismo interno demuestra que no siempre dependemos de ello, ¿verdad? Claro. Del externo, de los extranjeros. Los mismos bolivianos podemos generar una gran cantidad de movimiento económico acá en Bolivia, ¿verdad? Pero bueno, también haciendo un enfoque a los jóvenes emprendedores que veíamos también en muchos los sondeos que revisamos, que ellos están preocupados por los emprendimientos, ¿no?, que están realizando los jóvenes, ya sea que algunos se están dedicando a artesanía. Es una última pregunta que le quiero realizar, licenciado. ¿Qué consejo le da a ellos? Porque la economía de Bolivia sabemos que viene para acá, bloqueos, cada vez hay algo nuevo y los jóvenes no pueden emprender tranquilos. ¿Qué consejo les daría? Bueno, persistir. O sea, estás apostando por tu futuro. Quiere decir que persistas, que sigas para adelante. Por lo tanto, en lo que hagas, si vas a poner una brostería, vas a vender artesanías o vas a vender chompas, da lo mejor de ti, haz lo que sea un producto de calidad. Y esto, tarde o temprano, va a dar sus frutos. El éxito no viene de la noche a la mañana, toma tiempo, toma muchos años. Entonces, a los jóvenes que ahorita están viendo la tecnología como su aliado, sí pueden invertir y hacer cosas mucho más. Y he visto, y muchos aquí de la universidad, los he visto en TikTok vendiendo Exacto, sí. Vendiendo ropa, vendiendo celulares, vendiendo cosas. ¿Y por qué? Porque se tienen que ayudar. Entonces, en turismo hacemos lo mismo. He visto ya tours que los están presentando en vivo. Entonces, llegan a unas ruinas, llegan al atractivo y lo están presentando. ¿Qué significa eso? Publicidad. Exacto. Entonces hay que persistir y en este caso seamos recurrentes en lo que estamos haciendo, creer en lo que estamos haciendo y da lo mejor de ti. Así es, muy buena reflexión, licenciado. Pero con esto nos despedimos del programa Economía 101 y nos vemos en otra ocasión con otros temas diferentes para que los jóvenes entendamos de una manera más sencilla la economía. Nos vemos en una próxima. Chau, chau.